De esta forma, la combinación de restricciones al financiamiento monetario y apertura produjo una implícita sustitución de financiamiento monetario por deuda. Esta opción se reveló ampliamente disponible luego del éxito de la convertibilidad en abatir la inflación, estabilizar la economía y producir un despegue del crecimiento, pero se vería fuertemente comprometida una vez que la economía sufrió el embate de sucesivos eventos adversos que afectaron su desempeño, llevando a una recesión muy prolongada y un consiguiente deterioro de la posición externa neta del gobierno. El corset monetario impuesto por la convertibilidad, en conjunción con el esquema de dolarización formal de la intermediación financiera interna, restringía severamente la capacidad del Banco Central de actuar como prestamista de última instancia. Estas limitaciones en los márgenes de maniobra de la política económica serían inicialmente subestimadas por la abundancia de financiamiento externo, pero se harían evidentes frente a cambios en las condiciones financieras externas, revelándose parcialmente en la crisis del tequila en 1995 y con mucho más claridad luego de la crisis asiática y rusa del 97 y 98. Cuando el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito voluntario se sumaron a una serie de perturbaciones reales adversas, como la proveniente de la depreciación brasilera de enero del 99 y la tendencia a la apreciación global del dólar, el esquema de política monetaria mostraría sus debilidades para lidiar con shocks externos que exigían cambios significativos de precios relativos. El tipo de cambio era un ancla nominal para toda la estructura de contratos financieros internos, pero implicaba que una devaluación podría conducir a la quiebra de numerosos agentes económicos, incluido el sector público, cuya solvencia también se vería comprometida frente a este evento. En tales condiciones, la prima de riesgo que debía pagar Argentina se tornó muy elevada y la condujo gradualmente a una situación virtual de racionamiento crediticio. La economía ingresó en una recesión de la que comenzó a ser difícil salir, dadas las restricciones para poder inducir una depreciación real que favoreciese el ajuste externo de la economía. Al mismo tiempo, la dificultad de acceso al crédito externo para hacer frente a las elevadas necesidades de financiamiento obligó a las autoridades a promover políticas fiscales procíclicas de fuerte austeridad, todo lo cual contribuyó a agravar las tendencias contractivas del nivel de actividad. Pese a que la economía experimentó incipientes tendencias deflacionarias, el ritmo de caída de los precios internos, a razón de 1% promedio anual entre 1999 y 2001, fue claramente insuficiente para inducir una recuperación en la competitividad externa. El abandono del régimen, aunque cada vez más visiblemente inevitable, tenía sin embargo aristas muy complicadas debido al elevado endeudamiento en dólares de un número significativo de firmas del sector no transable. Ello llevó a un cierto consenso en los organismos multilaterales y también entre los economistas locales acerca de la necesidad de preservar el esquema de la convertibilidad, aun cuando su continuidad parecía severamente comprometida. Esta posición gozaba al mismo tiempo de un fuerte apoyo en la ciudadanía, que tendió a premiar electoralmente al candidato opositor que prometió la preservación del esquema. En ese contexto, las autoridades del Banco Central comenzaron a impulsar incluso la idea de profundizar el proceso de dolarización de la economía. Pese a la apuesta a favor de preservar la convertibilidad y a los esfuerzos del gobierno y de la comunidad financiera internacional para estructurar un paquete de apoyo crediticio, las condiciones externas continuaron tornándose cada vez más negativas para el país. La política monetaria se tornó restrictiva en Estados Unidos, lo que fortaleció al dólar y apreció aún más al peso argentino, al tiempo que se producía una caída importante en los precios de las materias primas. En un contexto de virtual colapso del régimen de actividad desde mediados de 2001, la percepción de riesgo soberano en los mercados de crédito se deterioró en forma aguda, y ello desencadenó sucesivos episodios cada vez más intensos de salida de depósitos del sistema financiero. El intento
de imponer restricciones a la salida de fondos del sistema bancario, denominada Corralito, fue la piedra de toque que condujo a la más grave crisis macroeconómica y política institucional de la accidentada historia argentina. Fue una crisis trilliza, fiscal, financiera y cambiaria. Luego del abandono de la regla de la convertibilidad, la moneda se depreció fuertemente y los depósitos tuvieron que ser reprogramados. El gobierno se vio obligado a declarar el default de sus compromisos de deuda, al tiempo que debía hacerse cargo de compensar al sistema bancario por la especificación asimétrica de activos y pasivos. Por su parte, el nivel de actividad terminó de colapsar. El desempleo se ubicó por encima del 25% y la pobreza por ingresos alcanzó a más de la mitad de la población. Bien, ahora entramos en lo que vamos a llamar la década desperdiciada. Algo inesperadamente, tras la profunda crisis bancaria, cambiaria y de deuda pública y privada sufrida por el colapso del régimen de convertibilidad, cambió en la configuración macroeconómica local. Esta experimentó una modificación sustancial. La producción interna se vio favorecida por las particulares condiciones cíclicas existentes a la salida de la crisis. Enormes recursos ociosos de capital y trabajo, luego de una contracción económica del orden del 20% y un salto del desempleo del 25%, y un conjunto de precios relativos determinado por un fuerte overshooting experimentado por el precio de cambio que recompuso la tasa de rentabilidad en amplios sectores de la actividad. En una nueva manifestación de su notable capacidad de respuesta y de su potencial de crecimiento en condiciones adecuadas, pero también de su característica volatilidad, entre la cima de la crisis en el 2002 y el 2007, la expansión de la economía local ocurrió a un ritmo anual del 9%, por encima no solo del fuerte crecimiento experimentado con las reformas de inicio de los 90, sino también incluso de la etapa de aceleración, integración financiera y comercial del patrón oro antes de la Gran Guerra. La recuperación cíclica se vio apuntalada adicionalmente por un favorable e inédito cambio ocurrido en el contexto internacional. De la mano de la incorporación de China y la India y otras economías asiáticas de rápido crecimiento, los mercados globales, los precios internacionales de las commodities iniciaron una acelerada fase de alza que llevó los términos de intercambio a valores solo comparables a la salida de la Segunda Guerra Mundial o a mediados de los 70. Pero en tanto estaban asociados a cambios estructurales en la economía global, los desarrollos en el nuevo milenio parecían representar un shock externo positivo de carácter bastante permanente para la economía argentina. Por primera vez en más de un siglo, el contexto externo, que desde el periodo entre guerras se había vuelto crecientemente adverso en varios momentos del último cuarto de siglo, pasó con una economía a dotación de los factores, lucía claramente favorable desde el lado real, y no solo desde el punto de vista financiero, como había sucedido ocasionalmente en los periodos de abundancia de capitales a fines de los 70 y en el periodo de integración financiera y reformas estructurales de los 90. Con términos de intercambio excepcionales, niveles inéditos de liquidez internacional, una vez reestructurados los pasivos externos y normalizada la relación con los acreedores, el relajamiento de la restricción externa parecía ahora mucho más sostenible. El relajamiento, la recomposición del equilibrio externo tuvo como correlato un cuatrienio de elevado superávit en las cuentas del fisco, un hecho prácticamente sin precedentes. Además de la fuerte recuperación cíclica, la cesación de pagos y la licuación del gasto público inducido por la depreciación de la moneda, la mejora en las finanzas públicas estuvo explicada por la reimposición de retenciones a las ventas externas, las que después de mucho tiempo volvían a asociar al fisco a los avatares del comercio exterior. La implicancia de estas novedades no puede soslayarse, ya que la situación brindaba, si se hacían bien las cosas, perspectiva de perdurabilidad en la nueva etapa de crecimiento y recomposición de los equilibrios macroeconómicos básicos. Sin embargo,
el periodo comprendido entre la profunda crisis del 2002 y el 2015 representa posiblemente uno de los casos más ostensibles en la historia económica argentina de una clara oportunidad desaprovechada. Con un margen económico y político inédito, a la salida de la crisis para brindar sostenibilidad a las políticas y administrar en forma constructiva el conflicto distributivo, la nueva administración pareció, no obstante, desaprender en forma deliberada las lecciones brindadas por más de medio siglo de crisis recurrentes. Esta vez era difícil atribuir las crecientes dificultades que fueron surgiendo a la adversidad del contexto, sino más bien a las concepciones y percepciones de las autoridades del momento. Interpretando de un modo peculiar las demandas de reparación de una sociedad fuertemente castigada por los elevados niveles de desempleo, se recurrió a recetas económicas ya perimidas que introdujeron severas distorsiones en numerosos mercados. Y la política macroeconómica adquirió un sesgo claramente procíclico. De ese modo, se subestimó el riesgo de una eventual reaparición del fenómeno inflacionario, como lo que finalmente ocurrió. En efecto, luego de una década de estabilidad nominal, ese logro se dilapidó. La tasa de inflación volvió a situarse por encima de los 2 dígitos y promedio alrededor del 20% al año, con registro de casi 40% en ocasión de episodios devaluatorios. Es cierto que en un contexto de muy fuertes e inéditas holguras iniciales, las presiones de demanda tardarían en hacerse sentir, pero eventualmente lo hicieron, y como había ocurrido en numerosos episodios previos, el intento de prolongar indefinidamente la fase expansiva del ciclo que condujo una vez más a un cuadro de desequilibrios agregados. Las políticas monetarias y fiscales desplegadas en esta etapa fueron entonces el caso arquetípico de las falencias locales en la administración de una bonanza externa, en muchos casos violentando explícitamente el marco institucional de diseño de políticas y ciertos consensos, evidentemente precarios, que se habían construido trabajosamente luego de décadas de lidiar con la recurrente volatilidad macroeconómica local. Aunque inicialmente las autoridades parecieran comprometidas en preservar los equilibrios macroeconómicos básicos recién alcanzados, a poco andar los superávit gemelos se vieron erosionados con una consecuencia de la adopción de políticas de marcado sesgo procíclico. En una primera etapa, la política monetaria quedó subordinada al infructuoso intento de contrarrestar, utilizando un esquema de flotación administrada, las tendencias a la apreciación real en un contexto de holgura de divisas. Este intento se tradujo en una muy incipiente presión inflacionaria que fue interpretada en un principio como de naturaleza primordialmente transitoria y asociada a la recomposición de precios relativos luego del overshooting cambiario. Por su parte, la política fiscal, lejos de sustituir, como parecía recomendable, a la política monetaria en la tarea de alcanzar el conjunto deseado de precios relativos, tuvo en cambio un marcado sesgo expansivo. Aun cuando la economía ya había eliminado hacia mediados de la década la fuerte brecha de producto negativo existente a la salida de la crisis, pese a las propuestas de moderar la expansión de la absorción interna, constituyendo fondos anticíclicos, las autoridades continuaron dedicando los elevados excedentes de recaudación a financiar un fuerte aumento del gasto público. Cuando los primeros síntomas de exceso de demanda se adicionaron a la incipiente presión inflacionaria generada por la inevitable tendencia a la apreciación inducida por la flotación administrada, dando lugar a inflación de 2 dígitos, la respuesta de la política económica fue reprimirla a través de decisiones administrativas y controles de precios. Fracasado este intento y sin cambiar el sesgo expansivo de las políticas, el enfoque adoptado seguidamente fue manipular las estadísticas para negar la existencia del fenómeno, además de inadmisible en una sociedad democrática, claramente contraproducente para la credibilidad de las políticas oficiales. De allí en más, la configuración macroeconómica irá experimentando un gradual pero persistente deterioro. Más por convicción que por necesidad,
la economía argentina se fue deslizando nuevamente a un cuadro de dominancia fiscal sobre política monetaria, poco justificado esta vez, a diferencia de lo que podría haber ocurrido en otras instancias del pasado, ya que los ingresos públicos primarios crecieron 14 puntos porcentuales del producto desde el piso del 2002 para situarse en 34% del PBI. Pese a ello, de la mano de un fuerte aumento de los subsidios energéticos, con escasa focalización en los sectores más pobres de la población, el gasto primario del gobierno general se incrementó alrededor de 19 puntos porcentuales, lo que dio lugar a un elevado déficit fiscal del orden del 7% del PBI. Repitiendo los fallidos esquemas del populismo macroeconómico del pasado, la respuesta de las autoridades fue volver a recurrir a la hoja de balance del Banco Central para financiar el desequilibrio de las finanzas públicas. Por un lado, aislada financieramente de los mercados internacionales de crédito, Argentina decidió utilizar reservas internacionales para evitar el default de los compromisos de deuda en situación regular. Por otro lado, a través de adelantos transitorios y transferencias de utilidades contables, se recurrió en forma creciente al financiamiento monetario para solventar el déficit fiscal, al tiempo que se verificaba una expansión de los agregados monetarios a un ritmo superior al 30% anual. En un contexto de estancamiento de la demanda de saldos reales, el resultado, naturalmente, fue la emergencia de una persistente presión inflacionaria y una tendencia a la redolarización del portafolio del sector privado, en la medida en que la única ancla nominal remanente era apelar implícitamente al atraso del tipo de cambio. La inconsistencia entre la expansión monetaria y fiscal y fijación cambiaria volvía a generar las condiciones para una crisis de balanza de pagos clásica, la que obligó a las autoridades a recurrir a diferentes mecanismos de controles de cambios para reprimir el exceso de demanda de divisas. De este modo, la década de mayor holgura externa y fiscal en un siglo terminaba con la aparición del recurso sistemático al financiamiento monetario para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas, con aislamiento financiero y una crisis cambiaria en ciernes que solo pudo ser evitada a tiempo con el cambio de gobierno. ¿Cómo pueden explicarse estos desarrollos y la incapacidad para tomar debida nota de las numerosas lecciones brindadas por los repetidos fracasos previos? ¿Por qué, si las favorables condiciones del nuevo milenio al resto de los países de la región que habían compartido con nosotros similares padecimientos en materia macroeconómica, exhibían ahora un compromiso firme con disciplina fiscal y estabilidad nominal y financiera, mientras nuestro país, incapaz de aprender de sus errores pasados? Obviamente estas preguntas no tienen una respuesta fácil. Sin embargo, si la hipótesis adelantada en nuestras páginas es acertada, la idea según la cual detrás de nuestros episodios de recurrente inestabilidad monetaria y financiera subyace una dificultad para alcanzar acuerdos intertemporales capaces de disciplinar los comportamientos y tornarlos compatibles con las restricciones de presupuesto. Entonces, esa indagación deberá buscarse menos en los detalles de la política económica y más en la economía política, de los procesos decisorios y en las dificultades institucionales de una sociedad ciertamente conflictiva. Cerrando el círculo, la interpretación que aquí se propone acerca de las causas de inestabilidad macroeconómica en el periodo que abarca 1945-2015 es al fin alguno de los mejores trabajos que pioneros estudiaron en el manejo del conflicto distributivo interno en el periodo de Stop and Go. Fin.